cordial saludo. Mi nombre es Clemencia Cerrato Hurtado. Soy bióloga entomóloga egresada de la Universidad del Valle, docente del programa de biología de la Universidad de la Amazonía. En el día de hoy les voy a hablar acerca de algunas de las metodologías que se tienen en cuenta en el momento de desarrollar un proyecto de huertas ecológicas, en los cuales pues el aporte, la contribución a nivel grupal y a nivel de la institución educativa y de la sociedad es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Entonces, deben de considerar de que después de que ustedes terminen con un cultivo, no es conveniente volver a sembrar las mismas especies, porque si llegaron a tener un problema de alguna plaga, esa plaga puede prolongar su ciclo en la siguiente siembra. Entonces, por eso es necesario hacer la rotación de cultivos. Igualmente, hacer una selección de las semillas, de las mejores, las que tengan mejor calidad o que sean certificadas, o que en su defecto ustedes hayan extraído de los mejores frutos, por ejemplo, o si es que es una selección de plantas, o si es que lo van a hacer por otro método, siempre hacer una selección previa de los mejores individuos para poder tener mayor posibilidad de éxito en la siembra que vayan a hacer. Utilizar siempre abonos orgánicos es lo que se recomienda. Vamos a ver más adelante, vamos a hablar de ese tema. Cuando se utilizan agroquímicos ya es la última alternativa. Hay unos métodos de controles que se pueden hacer, o de abonos que son económicos, prácticos, y que fácilmente en una institución educativa, con el esfuerzo, el aporte de todos, se puede llevar a cabo. Se deben de tener unos materiales organizados siempre en un espacio donde se conserven siempre limpios para evitar el óxido o de pronto el mal almacenamiento. Puede ser de que pierdan tiempo en la búsqueda de ellos. No se deben de arrojar los residuos plásticos de bolsas o de envases dentro del huerto. Siempre debe permanecer limpio. Se deben de preferir especies locales para sembrar, especies que se desarrollen dentro de la zona, bajo las condiciones climáticas donde ustedes vivan. Entonces es muy conveniente que hagan una selección de cuáles son las especies que son las que tienen mayor posibilidad, y las que hayan acordado de forma grupal llevar a cabo para su siembra. Entonces es supremamente importante estos estudios para consolidar lo que es el paso de la información del conocimiento desde el núcleo familiar, el conocimiento que tenga el docente o el aporte de los mismos estudiantes, para poder enriquecer este desarrollo de este proyecto. Es muy conveniente de que ustedes tengan en cuenta también lo que es el preparado de materiales, la fertilización del suelo. En este caso, ustedes lo pueden hacer con unos abonos orgánicos, como es, por ejemplo, el bocachi, el abono líquido, que se hace a partir de estiércol con banano licuado, o se puede hacer con residuos de la cocina, por ejemplo, cáscaras o frutos que estén en descomposición. Entonces se pone en un espacio adecuado, o en unas tinas en las cuales se
hace el proceso de descomposición para obtener ya sea bocachi, para obtener el compost. Es muy rico en oligoelementos y es supremamente importante porque va a aportar algunos nutrientes que van a tener fosfatos, nitratos, por ejemplo, que son elementales para las futuras plantas. Entonces hay algunos que les llaman abonos verdes o algunos que les llaman humus de lombriz. Entonces estos organismos pueden ser supremamente importantes para obtener una descomposición mucho más en poco tiempo. Igualmente pueden utilizar las moscas soldado, que son de la familia Stratiomydae. Ellas llegan allí desde que ustedes dejen expuesto las cáscaras, los desechos, llegan allí un tipo de moscas que se llaman, son dípteros de la familia Stratiomydae y son muy importantes en el proceso de descomposición. También hay otros abonos de tipo mineral que se necesitan y es porque van a aportar potasio, magnesio, calcio y se obtienen a partir de las rocas o se puede a partir de la ceniza. Entonces deben de mezclarse porque el uno es complemento el abono mineral es complemento del abono orgánico. Entonces es necesario, si ustedes solamente utilizan abonos orgánicos, posiblemente van a tener un problema después de muchos insectos, de nematos. Valga la claridad de que si ustedes van a utilizar lombrices para agilizar este proceso de transformación de materiales, solamente va a ser para la descomposición, porque en el momento en que ustedes ya vayan a utilizar este tipo de suelo, no puede tener lombrices, no puede tener otros tipos de invertebrados, como por ejemplo ciempiés o los que conocemos como cochinillas que se ven en esta imagen, ni tampoco chisas o que se le conoce como mojojoy, porque se les van a comer las raíces. Entonces van a perder los esfuerzos. Entonces, cuando ya esté preparado el suelo, tiene que estar aparte y libre de este tipo de invertebrados que pueden causar perjuicios. Entonces, una vez que ya se dispone del abono, del material preparado, entonces el suelo como tal de la huerta debe de airearse. Para ello es necesario hacer una práctica llamada volteo, en los cuales se mezcla el abono con el suelo más o menos de una profundidad de 20 centímetros para facilitar de que haya un proceso de aireación y que se desarrollen. Hay unas bacterias que son benéficas, pero deben de ser aeróbicas. Entonces es precisamente que se hace el volteo para facilitar ese desarrollo de ese tipo de bacterias. Entonces es supremamente importante que tengan en cuenta lo de sacar del cultivo algunos invertebrados que les van a causar perjuicio desde la fase inicial hasta más adelante. Podrían perder esfuerzos, perder recursos económicos, entonces, y tiempo. Igualmente las semillas hay que tratarlas, pueden pasarlas por ceniza, que las va a ayudar a neutralizar y evitar, por ejemplo, que algunas hormigas se las lleven o que algunos hongos las ataquen. Deben de eliminar las hierbas, lo que conocemos también como malas o rastrojos, para evitar de que no dejen nutrientes para las plantas que nosotros queremos cultivar. O también se debe
de eliminar, porque ellas pueden cubrir a las pequeñas plántulas y no las van a dejar fotosintetizar. Como les digo, no se deben dejar ningún tipo de residuos de cosechas anteriores o cortes de vegetación o hojarasca, porque allí van a haber unos microorganismos que se van a entrar a descomponer y se pueden pasar al cultivo. Entonces todos esos residuos de cosecha o cortes, todo ese material en descomposición debe estar distante de la huerta. Se debe de mantener permanentemente pendiente de la aireación, porque las raíces también necesitan oxígeno, y se debe de tener en cuenta que si se utilizan productos para la fermentación, para el tratar las semillas, tienen que ser de origen orgánico, de origen natural. Igualmente, si es que van a utilizar insecticidas, hay unos productos que son muy eficientes, naturales, como el ajo, el ají, el tabaco, las hojas o semillas del árbol del nim, que uno puede hacer unos macerados o licuarlos y se les adicionan al suelo y van a actuar como insecticidas o como fungicidas, van a evitar el desarrollo de hongos. Por lo general son muy eficientes y en corto tiempo, solo que hay que estar pendiente, hay que estar periódicamente revisando el cultivo para saber si es que hay desarrollo de algunos insectos que puedan causar problemas. Aquí hay un listado de algunas de las especies vegetales que ustedes pueden escoger. Puede ser que a nivel local tengan otras, pero aquí les sugiero algunas que se le conocen como especias. Esas especias se utilizan para adobar o condimentar los alimentos, otras que son aromáticas o bien medicinales, y hay otras que ya se utilizan para consumo directo. Para el caso de las especies arbóreas, ya es decisión si ustedes quieren hacer un huerto para recuperar las especies arbóreas de la zona. En este caso pueden ir a un pequeño bosque y recoger las semillas que sepan que es de algunas especies que sean de interés para reforestar o maderables, y poner a germinar las especies colectadas dentro de ese bosque. Igualmente quiero mostrarles aquí unas imágenes de las formas en las cuales pueden iniciar la germinación a través de unos germinadores, también con material biodegradable, como son estas cubetas de huevos o las mismas cáscaras de huevo. Entonces allí van a poder ustedes tener control sobre las plántulas, y luego lo que hacen es voltearlas. Miren que cada cáscara de huevo también le hacen unas pequeñas perforaciones para que cuando le adicionen con un gotero o con la misma mano pequeñas gotas de agua, no se vaya a inundar. Se puede hacer también directamente sobre la cubeta de huevos. La germinación pues va a variar según la especie. Igualmente las siembras pueden haber de varios métodos. Algunas de ellas pueden ser directas, en las cuales se siembran en línea, en los surcos ya del terreno que se ha preparado, o pueden ser también en surcos. Entonces en cada montículo ustedes pueden ir poniendo sus semillas, y ahí la literatura dice de que se puede, dependiendo del tamaño de la semilla, se le cubre 2 veces el tamaño de la semilla con tierra, con el material del suelo, se le cubre 2 veces. Hay algunas como las de ají o de pimentón que son muy fáciles, porque solamente con dispersarlas, ellas muy fácil y en corto tiempo van a obtener unas pequeñas plántulas. Esas las pueden hacer desde germinador o directamente desde la misma huerta.
Hay otras que por el contrario se les denomina enollos, y es que, como su nombre lo dice, uno abre hace una pequeña perforación, incluso con la misma mano un pequeño palín, y entierra las semillas. Y hay otra que es alboleo, que es en las cuales se dispersan las semillas para que de forma irregular se desarrollen. Entonces, para el caso, por ejemplo, de las zanahorias, el perejil, uno lo puede hacer al boleo también. Hay unas plagas que pueden afectar a las pequeñas plántulas, incluso cuando ya están adultos se pueden convertir en un problema grave. Algunos, como son los thrips, que los ven allí de color negro, les succionan. Todos estos que les voy a mencionar terminan o mordiendo la epidermis o succionándole la savia elaborada. Entonces allí pueden ver los thrips, moscas blancas, los pulgones conocidos como áfidos, los chinches harinosos que son de color blanco, o algunos cocos que les llaman también escamas, que se convierten en un problema muy complicado si ustedes les dejan coger ventaja. Entonces, como el trabajo es grupal, es mucho más fácil que hagan jornadas de visita a la huerta y se dediquen a revisar a ver qué animales hay principalmente bajo las hojas. Entonces allí es cuando, de forma manual o con alguno de los tratamientos de control biológico que les decía anteriormente, con ají principal. El ají es muy fácil de conseguir y es muy efectivo, también con una infusión de tabaco se puede hacer, o con semillas del nim, del árbol del nim. Entonces, valga la pena aclarar que ustedes pueden hacer algo que se les llama tipos de control. Esos tipos de control están basados en uno que se llama control cultural, y es donde se educa a las personas responsables del cultivo. Ese control cultural también en algunos casos necesita involucrar a los vecinos, porque si ellos tienen un cultivo abandonado o cargado de plagas, nada se puede esperar bueno en la huerta donde ustedes vayan a establecer. Entonces es conveniente dialogar con los vecinos también. Un control mecánico en algunos casos pues requiere algún manejo para remover, que necesita de pronto algunos implementos para poder hacer cortes, para remover el suelo, sacar los animales que estén en el suelo, para colarlos, por ejemplo. Control biológico genético puede ser con plantas, con extractos vegetales, como les decía, o en algunos casos se utilizan unas microavispas para atacar a los insectos que nos están causando problemas. O el genético aplicado por ustedes sería hacer una buena selección de las semillas o de las plántulas, las mejores plántulas, sembrarlas. Y ya en última instancia se utiliza el control químico, que no es el recomendado, sino que se recurre al control químico es cuando ya no hay nada más que hacer. Pero no es recomendable porque los productos que se van a establecer en una huerta son para consumo, consumo interno, consumo de la familia o de los mismos integrantes dentro de la institución educativa. Entonces no es recomendable este último, que es ya en últimas instancias el control químico. Les agradezco su atención, y cualquier inquietud que tengan en lo que esté a mi alcance, con todo gusto les puedo colaborar.